la reforma del Poder Judicial? ¿En qué momento llega y qué piensas al respecto? Bueno, creo que el país está pasando por un momento complejísimo, porque para que una democracia funcione, por regla general, tiene que haber contrapesos. Y en México prácticamente ya no existen los contrapesos. Creo que más allá de en qué termine este asunto de esta suspensión, me parece que tenemos que poner el foco en el Senado de la República, porque es el único órgano en el que no tienen todavía la mayoría calificada. Me parece que tenemos que concentrarnos en estar a la altura del momento histórico que estamos viviendo, y esta va a ser la oportunidad de ver de qué estamos hechos, las y los 43 senadoras y senadores que no somos parte del oficialismo. Estamos llamados a actuar con valentía, con determinación, pero también con razón. Debemos apoyar lo que sea bueno para la gente, pero por supuesto oponernos con firmeza, con determinación a lo que sea dañino para el país, empezando por la reforma judicial. Con la reforma judicial, el gobierno de Morena se está literalmente dando un balazo en el pie. Porque lo que va a pasar si esa nociva reforma se aprueba es que no va a haber Estado de Derecho, confianza en la inversión, y al final eso va a hacer que se estanque la economía. Y si la economía no crece, no hay recaudación, no hay dinero para los programas sociales. Por eso digo que se están dando un balazo en el pie. Yo espero que las senadoras y los senadores estemos a la altura de las circunstancias y que ninguna y ninguno de los 43 ni se doble ni se venda. ¿No temes traiciones después de lo que pasó de los senadores del PRD? Yo estoy convencido de que del grupo parlamentario del PAN no va a haber ningún traidor, ninguna traidora, que vamos a responder a quienes nos llevaron al cargo, a los votantes que no están de acuerdo con esta reforma, y por eso tengo confianza absoluta de que dentro del PAN nos vamos a mantener firmes y sólidos. Ahora, por cuanto ve a la reforma judicial, creo que la oposición o parte de la oposición se está equivocando, porque el dilema no es si participa o no participa el pueblo. El dilema no es si México necesita una reforma judicial. Claro que necesitamos una reforma judicial y por supuesto que es buena la participación del pueblo, por ejemplo con jurados populares como sucede en muchas partes del mundo. El problema no está ahí, el problema es que esta reforma está diseñada para que el gobierno tenga el control total del poder judicial, porque los que van a aparecer en la boleta van a ser aquellos que Morena palomeó para estar en la boleta. Y a eso agréguenle que cuando la gente llegue a votar, por ejemplo aquí en la Ciudad de México, van a recibir 25 boletas con más de 4,000 nombres para escoger a 600. Pues lo que va a pasar es que toda esa gente ya va a estar preseleccionada por Morena y en realidad no les importa al final qué suceda. Y por último, si se les llega a colar a alguien, si les pasa como sucedió en la Suprema Corte, que inclusive personas que fueron postuladas por el presidente de la República han estado resolviendo en su contra, pues tienen lo que yo llamo la zanahoria y los 3 garrotes. Primero tienen la zanahoria, les van a prometer si te portas bien, si jalas con la 4T, si resuelves a favor del gobierno, te ayudamos a que te reelijas. Ah, pero si te portas mal, tengo 3 garrotes. Tienen el Tribunal de Disciplina Judicial para destituir. Segundo garrote, el Tribunal de Disciplina Judicial le puede dar vista al Ministerio Público y los meten al bote. Y tercer garrote, le dan vista a la Cámara de Diputados, inician juicio político y con su mayoría calificada en el Senado, inhabilitan a esa persona para ser servidor público por los 20 años. O sea, que nadie se confunda. Esta reforma no está diseñada para resolver el problema de justicia. Nosotros queremos una reforma para atender el problema de justicia del país. Pero díganme ustedes, si en México se cometen entre 27 y 30 millones de delitos al año, y de esos delitos, estamos hablando al que le roban en el taxi, al que le roban en el metro, en la combi, al que se le meten a su casa, al que defraudan, a la gente que es víctima de un delito. De todos esos delitos, solo el 3% llega al escritorio de un juez. ¿Ustedes creen que porque despidan a todos los jueces del país se van a resolver los problemas de injusticia? Por supuesto que no. Nosotros estamos a favor de que haya una reforma judicial. Nosotros sí queremos que haya participación de los ciudadanos. Lo que no queremos es una reforma diseñada para que el gobierno tenga el control total del Poder Judicial. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Gracias. Que les vaya bien. Gracias. Oiga, senador, ¿qué opinión le merece esta suspensión que hicieron los jueces a la reforma al Poder Judicial? Me parece que más allá de en lo que jurídicamente termine el asunto, creo que es fundamental que pongamos el ojo en el Senado de la República, porque más tarde que temprano ahí va a terminar votándose la reforma judicial. Y es el único lugar en el que Morena hoy todavía no tiene la mayoría calificada. Me parece que debe haber una exigencia firme para que ninguna y ninguno de los 43 senadores que no formamos parte del oficialismo se venda. Yo estoy absolutamente convencido de que nadie del PAN se va a doblar y el llamado es a que estemos a la altura de las circunstancias. Ahora, eso no significa que no se necesite una reforma judicial. Yo en esto quiero ser muy puntual. México sí necesita una reforma judicial. Tenemos un problema gravísimo de impunidad en el país. El problema es que esta reforma que están proponiendo no es otra cosa más que un mecanismo para tomar el control total del Poder Judicial, por una razón muy sencilla, porque ellos tendrían el control de quienes aparecen en la boleta. Y segundo, porque cuando un ciudadano reciba 25 boletas aquí en la Ciudad de México con 4,000 nombres, de los cuales tiene que elegir a 600, pues en realidad Morena sabe que la clave está en controlar los nombres de los que aparecen en la boleta. Ahora, si estuvieran abiertos a discutir una reforma judicial que de veras sirva para abatir la impunidad, para mejorar la justicia, todos tendríamos que apoyar. Y por último, creo que la oposición se está equivocando, está mordiendo el anzuelo al rechazar la participación del pueblo. Claro que necesitamos más pueblo en materia de justicia. En muchos países del mundo, los jurados populares determinan si la persona es culpable o es inocente. Necesitamos la participación de la gente. Ese es un falso dilema y creo que la oposición se equivoca cuando rechaza la participación del pueblo y la participación de la gente. Sí a una reforma judicial, pero no a una reforma judicial que está diseñada para controlar el Poder Judicial. Senador, ¿el PAN estaría dispuesto a presentar o la oposición a presentar su propia iniciativa en ese sentido? ¿Ya no da tiempo? No, por supuesto que sí. De hecho, ya tenemos presentado, se llama voto particular técnicamente, pero hace las veces de iniciativa, contiene absolutamente todos los artículos e incluimos esto. Incluimos que el pueblo participe en la determinación de los juicios a través de jurados populares. Por supuesto que estaríamos de acuerdo. Oiga, senador, dicen que después de esta sesión, en la siguiente sesión se le va a dar lectura a la reforma del Poder Judicial. Se rumora que la fracción del PRI se va a salir del PAN ahora mismo. Bueno, eso corresponderá a las compañeras y compañeros diputados y nosotros vamos a respaldar lo que ellos decidan. En cualquier caso, me parece que hay que poner el foco en el Senado de la República. Ahí todavía no tienen la mayoría calificada. Vamos a ver quién es el Judas de estos 43 que no somos parte del oficialismo y que va a vender su conciencia. Esperemos que no sea ninguno. Yo tengo esperanza de que nos mantengamos firmes, porque algo que creo que el gobierno no está entendiendo es que con la reforma judicial se están dando un balazo en el pie. Va a haber una crisis económica en el mediano plazo si se aprueba esta reforma judicial. Han recibido todas las señales en lo local y en lo internacional. Ahí están los jóvenes estudiantes el día de hoy marchando. Se están dando un balazo en el pie y sería verdaderamente lamentable para el país. El PAN prepara su propuesta, dijo Marco Cortés que iban a presentarla como grupos parlamentarios, como partido. ¿Esa ya incluye lo que usted plantea, esta cuestión de la participación popular? Ya lo incluye la que está ya presentada aquí en la Cámara de Diputados como voto particular. Con mucho gusto se las hago llegar. Y por supuesto que en el Senado nosotros también presentaremos una propuesta que también lo va a contener. Gracias, senador. Gracias a ustedes, que les vaya bien. Gracias.